Damas y caballeros, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a un nuevo desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Galicia. Hoy con el excelentísimo y reverendísimo señor don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, que será presentado enseguida por el deán de la Catedral de Santiago y director del Instituto Tecnológico Compostelano, don Segundo Pérez López. Nos acompañan también en la mesa Fernando Merino, que es director gerente de Banco Pastor, y María Pillado, directora de Administración de Audasa. Le damos la palabra, pues, a don Segundo Pérez López, deán de la Catedral de Santiago. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, señores y señora miembros de esta mesa, señoras y señores, muy buenos días a todos. Presentar al señor arzobispo de esta ciudad, que lleva aquí 23 años, pues parece una cosa casi ociosa. En primer lugar, por ser una persona pública y conocida de todos. Pero en segundo lugar también, sí, es necesario poner en voz alta aquello que un poco todos llevamos dentro, que es el reconocimiento a su persona, a su tarea pastoral, a su presencia sencilla pero siempre eficaz y cercana en medio de nosotros. Quizás la presentación que hacemos de las personas, fijándonos en sus títulos, currículum, etcétera, viene a ser algo así como una carcasa que tapa realmente lo que es la persona y lo que es una persona, en este caso, entrañable para todos nosotros, como es don Julián Barrio. Yo creo que su presencia de tantos años en esta ciudad le hace como acreedor de la cercanía y del cariño de todos nosotros. Sin embargo, debajo hay la persona y el hombre con ese currículum que yo creo que lo que mejor puede presentar es ese currículum de servicio generoso, humilde, cercano, como digo, a todos nosotros y a todos los compostelanos y a esta diócesis y, en definitiva, a Galicia. De todos modos, para recordar simplemente algunos datos, pues me he permitido tomar nota de algunos de ellos. Don Julián Barrio nació en Manganesas de la Polvorosa, en la provincia de Zamora y diócesis de Astorga, el 15 de agosto de 1946. Cursó las humanidades y la filosofía en el Seminario Diocesano de Astorga. Después pasó por diversas universidades y es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 1971, doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Ha tenido muchas distinciones, pero sin duda ninguna esas distinciones son el reconocimiento público a un trabajo intenso y mucho más importante que lo que significan las distinciones. Es medalla de honor de la Universidad en la licenciatura de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, medalla de oro en el doctorado en la Facultad de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de la Gregoriana, medalla de oro de la ciudad de Santiago y título de hijo adoptivo, caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, miembro de la Confraternidad de Nosa Señora da Conceição, capellán Gran Cruz Conventual a honores de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, medalla de oro del Concello de Vila de Cruces, premio de Santa Bona de la ciudad de Pisa, maestro honorífico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, premio Millennium Século XX-XXI 2009 concedida por la Asociación de Parapléjicos de La Coruña y galardón Pimentel del siglo XXI concedida por la Asociación de Empresarios de Benavente. En cuanto a las publicaciones, sería absurdo que yo me pusiese aquí a nombrar y a dar como ese enamoramiento que ha significado para él la historia de la Iglesia, la historia civil, y yo creo que podíamos señalar lo que fue su tesis doctoral, que
fue sobre un obispo, podríamos decir, reformador, liberal, Félix Torres Amat, un obispo reformador, y también otros trabajos, como por ejemplo otro libro, La Junta de Ancianos de la Iglesia de Gibraltar, y la aportación para un epistolario de Félix Torres Amat, etc. En diversas revistas y ha publicado pues artículos y trabajos de tipo científico que señalan su verdadera vocación de historiador, de hombre sensible a cada parcela del saber en lo que es la historia de la Iglesia y la historia de la teología. Lo mismo podríamos decir la infinidad de artículos que ha escrito en prensa y en otras publicaciones de ámbito diocesano, como la Hoja Diocesana de Astorga, etc. Pero yo creo que un aspecto importante de este arzobispo es el tema jacobeo. Realmente hay ya 2 obras que él ha publicado, que se titula Escritos Jacobeos, donde se recogen cartas pastorales, escritos de otro tipo, contestaciones a oferentes, etc. A mí me parece que el magisterio del arzobispo se ha caracterizado más por un sentido de propuesta que por un sentido de apología, en el sentido siguiente. Las publicaciones y las tomas de postura, que siempre son significativas en el magisterio de un obispo, ha sido como una propuesta siempre en coherencia con las preocupaciones que vive la sociedad y que vive la Iglesia. Por tanto, yo diría, no es un obispo apologeta, sino un obispo pastor que ha propuesto continuamente, ha dado su palabra con un sentido abierto, con un sentido eclesial, y que es muy de agradecer, sobre todo en estos tiempos. El tema jacobeo, claro, es un arzobispo que ha vivido el impulso y diríamos la grandeza, y también con algunas limitaciones, de lo que significa el hecho jacobeo. Y entonces ahí tenemos pues las cartas pastorales con motivo del Año Santo, que no son 2 hojas, sino verdaderos tratados, y que han hecho que su voz, su autoridad en este tema sea reconocida pues en Europa y en toda la Iglesia. Yo no tendría así más cosas que decir, porque me parece que el conocimiento que tenemos y la cercanía y la alegría con que gozamos de su pastoreo en medio de nosotros, pues no hace falta que yo pues les lea toda una serie de títulos, de libros y de trabajos, etc. Él también, podríamos decir, como que combinó lo que ha sido el estudio con más intensidad de lo que es previsible en un cargo como el suyo, con esa inquietud por conectar con la sociedad y con los problemas que en cada momento se han planteado, y esa dimensión pastoral con esta Iglesia que ha culminado en este tiempo con la convocatoria y la celebración que estamos haciendo de un sínodo diocesano. El sínodo en la Iglesia es la máxima expresión de la corresponsabilidad y del gobierno. Sínodos significa caminar con el pueblo, caminar con la Iglesia, caminar con los sacerdotes, en esa búsqueda de una Iglesia que sea creíble en este momento en nuestra sociedad, en una Iglesia que sea en definitiva espacio de libertad, de acogida, de verdad, por encima de tantas cosas que tendríamos que cambiar y revisar. Muchas gracias por concederme esta ocasión de poder decir algo sobre nuestro arzobispo, y yo personalmente pues nos conocemos desde que éramos adolescentes y estudiamos juntos, etc. Y cuando me preguntan por don Julián, yo les digo que no ha cambiado nada. Dice, ¿qué tal, don Julián, por allí? ¿Qué tal? Pues es lo mismo, pero un poco más triste y un poco más serio. No sé si le pesan porque es un hombre muy alegre, muy cercano, se ríe mucho, contaba muchos chistes, y ahora yo le veo que se ríe menos y que está más en su papel. Bueno, muchas gracias y nada más.
Buenos días. Les saludo a todos con cordial afecto y agradecimiento por su presencia y participación en este encuentro que me da la posibilidad de compartir algunas reflexiones que he hecho a raíz de este acontecimiento de la peregrinación que ciertamente de una o de otra forma nos afecta a todos. Agradezco mucho las palabras de presentación. Ya pueden ustedes imaginarse que son fruto del afecto y le proponen a uno lo que debería ser, tal vez no lo que es. Pero bueno, todo ayuda a la hora de ir creciendo en esa preocupación que nos compete a todos y a cada uno de nosotros. La reflexión que quisiera compartir con ustedes es sobre todo las consecuencias, a mi modo de ver, de la peregrinación en la dimensión social, cultural, religiosa y política. Y desde esta perspectiva inicio esta exposición diciendo que a Santiago de Compostela hay que comprenderla en una milenaria tradición como meta de peregrinación. Desde el siglo IX y a lo largo del tiempo se configuró una estructura única alrededor de la tumba del apóstol al servicio de los compostelanos, del peregrino y del turista, administrando la ciudad y promoviendo el culto. Esta Civitas, como comunidad guardiana de uno de los tesoros más preciados del orbe cristiano, se convirtió en meta de peregrinos, encuentro de corrientes espirituales, de tendencias culturales, económicas y sociales. De esta forma, la peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que siglo tras siglo abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. También hoy se presenta la razón social de la fe en un contexto paradójico en el que la confianza y desconfianza se conjugan a la vez, en el que se habla de la posverdad, del poshumanismo, de la llamada religión civil, ese código ético de carácter pseudo-religioso con mártires de la patria, culto al líder, liturgias vistosas que quieren asemejarse al ceremonial parareligioso. Ante la experiencia de la peregrinación jacobea, la cuestión no es cómo la gente cree, sino cómo no cree con ese retorno silencioso al paganismo. Lo normal en el ser humano es creer en Dios, tanto sincrónica como diacrónicamente. De ahí que la religión sea hoy el verdadero refugio de la rebeldía frente a los códigos morales no escritos, en los que predomina el estilo de lo política, académica y progresistamente correcto, frente al poder que se ejerce con una fuerza amparada en el monopolio de la violencia, como decía Weber, o en el abuso del poder poniendo obstáculos a la objeción de conciencia y discriminando a los que intentan ejercerla, y frente a las modas impuestas por intereses materialistas. Una crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios directos. Una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. El Camino de Santiago ha sido desde sus inicios un camino de fe y al mismo tiempo un camino de cultura, aparte de otras connotaciones. En la actualidad,
es una llamada a recuperar el contenido esencial de la antropología católica. No hay que olvidar que Lutero criticó duramente la peregrinación a Compostela. Su grito antijacobeo a través de la Reforma protestante conllevaba una crítica a esa antropología. En un momento en el que el proceso iniciado en el siglo XVI no ha culminado, es menester resaltar las dimensiones antropológicas inherentes al mensaje católico, la bondad de la creación y de la criatura, la amenaza y consecuencias del pecado, las posibilidades que tiene el hombre para ser sanado, convertirse y ser perdonado, la presencia de la gracia en la creación que está en el camino de llegar a la plenitud. En nuestra sociedad vivimos una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Es un momento que yo me atrevería a decir de pesadumbre colectiva. Por eso hablamos hoy tanto de la sociedad de la desigualdad, del cuarteamiento del mundo o del desmembramiento social. Ante este panorama, hemos de entender la vida como peregrinación. Nos cuesta hacernos una idea de la prolongada y significativa importancia de la peregrinación. Dado que esta es un viaje cuyo motivo principal es religioso, puede resultar oportuno detenerse a considerar qué suponía para el hombre antiguo viajar y qué relaciones se establecían entre los viajes, los caminos y la religión. Una primera idea la percibimos en la etimología de la propia palabra peregrino, o más exactamente en su primer fonema, per. De esta raíz, per, viven y se nutren elocuentes palabras como peligro, perito, experto o experiencia. Es decir, de la raíz común per se derivan por un lado palabras que significan viajar. Es el caso del verbo peregrinar. Y por otro términos como peligro y experiencia. Estas dos facetas, el peligro y la experiencia, son constitutivas de toda peregrinación. Por un lado, en la medida en que los viajes implicaban peligro, no es de extrañar que cristalizaran cultos a dioses tutelares de los viajeros o peregrinos y que adquirieran los viajes una componente religiosa. Por otro lado, viajar, peregrinar, era lo que daba pericia y experiencia, y solo poniéndose en camino cabía adquirir experiencia. El empirismo o experiencia es un efectivo andar y pensar como método, un pensar, por así decirlo, con los pies. Dicho quede esto sin ánimo peyorativo, pues para Ortega y Gasset, el episodio lingüístico de la raíz per, entendida como viajar, proporciona una comprensión de lo que es empirismo y experiencia mucho más concreta, viva y filosóficamente importante que todas las definiciones etimológicas que de aquellos términos se pueden dar. Asociar el viajar, el peregrinar y los caminos con el saber es una constante en todas las culturas. En este sentido, cuenta Julio César que los galos tenían al dios de los caminos y viajeros por inventor de todas las artes. Esta asociación entre la inteligencia y el saber por un lado y los caminos por otro se dio asimismo en culturas más evolucionadas como la griega. El dios griego de los caminos, Hermes, era también dios de los saberes y de los engaños, siendo esto último un aspecto del saber, ya que solo puede engañar bien quien sabe la verdad. Todavía en el Renacimiento hay quienes sostienen, como Cristóbal de Villalón en su obra Viaje de Turquía, son palabras de él, que aquel insaciable y desenfrenado deseo de saber y conocer
que natura puso en todos los hombres no puede mejor ejecutarse que con la peregrinación y ver tierras extrañas. Esta dimensión es también la del médico renacentista Paracelso, para quien la naturaleza es un códice que es preciso leer peregrinando y vagabundeando por ella. En sentido estricto, peregrinar es viajar a un santuario, más o menos distante, o sea, desplazarse lejos por una motivación religiosa, lo cual no quita que junto a esta motivación se puedan dar otras, como las comerciales, políticas, sociales, culturales o psicológicas. El Camino de Santiago fue desde los comienzos un fenómeno importante que configuró el modo de ser de gran parte de Europa. Y ello porque el peregrino jacobeo se convirtió en un viajero de lo sagrado y en un transmisor de saberes. En este sentido puede decirse que no faltaron nunca o casi nunca las intenciones de carácter espiritual, dado que se trataba de un viaje de conversión. El recorrido a pie de todo o parte del camino fue siempre uno de los medios humildes de hacer penitencia. Pero al mismo tiempo, el Camino de Santiago ha sido un camino de cultura que ha configurado la Europa medieval como cristiandad occidental. Esta convicción la recogía el Papa humanista Pío II al enunciar en su obra cartográfica una especie de unidad religioso-cultural europea en oposición a la que consideraba la barbarie asiática. Este Papa estableció en sus consideraciones la existencia de una ecuación entre Europa y civilización, entre cristianismo y civilización, que es precisamente la gran aportación hecha por el Camino de Santiago y la peregrinación jacobea. Así lo veía también San Juan Pablo II cuando afirmaba: Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el mismo Goethe insinuó que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. A mi modo de ver, ciertamente, no se trata de crear una Europa paralela a la existente, sino de mostrar a esta Europa que su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el cristianismo, para poder así ofrecerle la clave de interpretación de su propia vocación en el mundo. En este horizonte, la peregrinación pasa de tener un valor simple y exclusivamente cultural e histórico a ser un valor constitutivo y constituyente de la común civilización europea. El peregrino contribuye eficazmente a la construcción de la Europa que tiene una referencia espiritual con sus principios morales y sociales, su cultura, su arte y su sensibilidad. No es de extrañar, por tanto, que la ruta jacobea haya sido considerada como realidad donde la fe, haciéndose historia entre los hombres, convierte a sí mismo en cristiana la cultura. Cultura es todo aquello en lo cual el hombre ha depositado una intención finalista o significativa. Más aún, en la vida humana todo es cultura, en el sentido de que pertenecen a la cultura todos los recursos de los que se valen los humanos para poder vivir con libertad, justicia y dignidad. La cultura no tiene por qué ser elitista. Todo es cultura en la vida humana y la vida humana es cultura. Ni tiene por qué eliminar la apertura a la trascendencia. Es necesario que la cultura se refiera a Dios, pues no se puede poseer una verdadera cultura humana
sin referencia a Dios. Nuestra cultura tal vez está fallando a la hora de comprender el hecho religioso y de justificar y defender la pertenencia religiosa de la gente. En medio del laicismo y relativismo, la tecnología y la electrónica, la movilidad y los viajes rápidos, la explotación del espacio y las superautopistas de la información, todo parece indicar que las personas buscan echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado. Cuanto más rápidamente camina la humanidad, tanto mayor es la necesidad que siente de unos cimientos firmes. Parece que los lugares de peregrinación, y en especial el de Santiago de Compostela, responden a esta profunda necesidad antropológica. Por otra parte, cuantos mayores conocimientos científicos poseemos y cuanto más amplia es la información de que disponemos, mayor es el ansia de un sentido último. Cuanto más nos sometemos a la terapia psicológica, mayor es la necesidad de penitencia y purificación. Cuantos mayores son los avances de la medicina, más crece la necesidad del milagro. También hoy las personas emprenden la peregrinación jacobea porque buscan y porque esperan encontrar lo que el mundo moderno no ha sido capaz de ofrecerles. El rito, el misterio y la tradición cultural de la peregrinación a Santiago de Compostela, en cuanto símbolo histórico y religioso, siguen siendo en el tercer milenio un instrumento adecuado, susceptible de expresar el sentido profundo de la existencia humana y, por tanto, de la vida de fe cristiana. Es verdad que al hombre de nuestros días no le faltan interrogantes y le sobran zozobras en la búsqueda de lo mejor, que solo se consigue a través de la verdad que nos hace libres. La naturaleza misma de la peregrinación da pie a que se desdibujen las barreras sociales ordinarias por el hecho de que una gran diversidad de peregrinos experimenta un vínculo común basado en la experiencia de la peregrinación, que refleja la realidad de la humanidad misma hacia el misterioso más allá, algo que en cierto modo puede verse y experimentarse dentro de la peregrinación jacobea, que amplía y enriquece los límites de nuestra cosmovisión habitual. La fe religiosa nos ayuda a hacer nuestra vida más amable y a afrontar nuestro destino en una compañía que nos ayuda a comprenderlo. Los peregrinos están marcados por una multiplicidad de culturas, ambientes, edades y situaciones personales, pero todos ellos coinciden en el propósito de buscar algo más allá de los límites de la experiencia ordinaria. Se rompe con las antiguas limitaciones para experimentar de algún modo una existencia definitiva e ilimitada. El Papa emérito Benedicto XVI escribió que la Iglesia está llamada a abrir también hoy una especie de atrio de los gentiles, donde los hombres pueden entrar en contacto de alguna manera con Dios y antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio. Al diálogo con las religiones debe añadirse hoy sobre todo el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es el desconocido y que a pesar de eso no quisieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a Él al menos como desconocido. Hoy en día muchos reconocen que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un mundo nuevo y más libre, más justo y más solidario, más pacífico y más feliz. En el contexto de la peregrinación jacobea, tal como es mi experiencia, los no creyentes quieren interpelar a los creyentes exigiéndoles en particular el testimonio de una vida que sea coherente con lo que profesan
y rechazando cualquier desviación de la religión que la haga inhumana. Los creyentes quieren decir a sus interlocutores que el tesoro que llevan dentro merece ser compartido, merece una pregunta, merece que se reflexione sobre él. La cuestión de Dios no es un peligro para la sociedad, no pone en peligro la vida humana, no debe estar ausente de los grandes interrogantes de nuestro tiempo. En la meta de la peregrinación jacobea se abre un gran atrio, la Plaza del Obradoiro, el lugar simbólico más adecuado para dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre personas de convicciones diferentes. La Plaza del Obradoiro debe ser el atrio de los gentiles, lugar símbolo donde creyentes y no creyentes se reencuentren y reencuentren el camino del diálogo. Las religiones no pueden tener miedo de una laicidad justa, de una laicidad abierta que permita a cada cual vivir lo que cree, de acuerdo con su conciencia. Un motivo fundamental de este atrio de los gentiles es promover esa fraternidad más allá de las convicciones, pero sin negar las diferencias. El encuentro entre la realidad de la fe y de la razón permite que el ser humano se encuentre a sí mismo, pero muy a menudo la razón se doblega a la presión de los intereses y a la atracción de lo útil, obligada a reconocer esto como criterio último. En esta clave, la unidad europea ha de fundamentarse sobre un sistema de valores personales y colectivos, donde la existencia se comprenda como don y tarea para el hombre, donde el prójimo sea aquel de quien cada uno se hace responsable y donde la vida de cada uno se ponga al servicio de los demás. Esta unidad será duradera y provechosa si está asentada sobre los valores humanos y cristianos que integran su alma común, como son la dignidad de la persona humana, el profundo sentimiento de justicia y libertad, la laboriosidad, el espíritu de iniciativa, el amor a la familia, el respeto a la vida, la tolerancia y el deseo de cooperación y de paz, es decir, la Europa unida del tercer milenio. Ante la crisis de las ideologías, no podemos olvidar que a Europa le es consustancial el ser cristiana. Los testimonios de Federico Ozanam, Enrique Mauguin, Romano Guardini se unen a los de Thomas Eliot, que escribía: todo nuestro pensamiento europeo adquiere significación por los antecedentes cristianos. Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que dice, cree y hace surge de la herencia cultural cristiana y solamente adquiere significación en relación con esta herencia. Solamente una cultura cristiana ha podido producir un Voltaire o un Nietzsche. La cultura europea no podrá sobrevivir la desaparición completa de la fe cristiana. Hasta aquí las palabras de Thomas Eliot. El peregrino que se pone en camino en nuestros días hacia Santiago no imagina hasta qué punto la profunda vivencia espiritual cambiará su vida y generará significativas consecuencias en el entorno en que él volverá a insertarse. Se convierte en difusor de la cultura, de la peregrinación y de los valores cristianos. Sobre estos valores ha de fundamentarse y revitalizarse la futura Europa, que ha de caminar con la conciencia de que no se puede destruir ni agotar la realidad, de que el hombre es realidad sagrada e inviolable y no se puede herir ni matar, despreciar, dejar morir, de que el prójimo es aquel de quien cada uno es responsable, no pudiendo construir lo propio sin velar por el prójimo.
Solo la fuerza espiritual de la verdad puede ayudarnos a recuperar la confianza. La falta de confianza nos lleva a la trivialidad. Hoy Europa, que acaba de salir de un siglo profundamente herido por las dos guerras mundiales y por el derrumbe de las grandes ideologías que se han revelado como trágicas utopías, está llamada ante todo a reencontrar su verdadera identidad. Unidad en la diversidad, comunidad de naciones reconciliada, abierta a los otros continentes e implicada en el proceso actual de globalización. Decir Europa quiere decir apertura. Por eso debe ser un continente abierto y acogedor, que siga realizando en la actual globalización no solo formas de cooperación económica, sino también social y cultural. Para crear una unidad nueva y duradera es necesario suscitar una renovación ética y espiritual que se inspire en las raíces cristianas del continente. Sin esta savia vital, el hombre queda expuesto al peligro de sucumbir a la antigua tentación de querer redimirse por sí mismo, un regreso sin precedentes en la atormentada historia de la humanidad. En el proceso de integración del continente, es de importancia capital tener en cuenta que la unión no tendrá solidez si queda reducida solo a la dimensión geográfica y económica, pues ha de consistir ante todo en una conciencia y en una concordia sobre los valores que se exprese en el derecho y en la vida. Europa, creo yo, no ha malgastado su herencia espiritual, pero tal vez la tiene olvidada. Y una herencia no se hace propia hasta que no se conquista. En la época de la Ilustración se intentaron mantener los valores esenciales de la moral por encima de las contradicciones y se buscó una evidencia que los hiciese independientes de las múltiples divisiones e incertezas de las diferentes filosofías y confesiones. De este modo, se quisieron asegurar los fundamentos de la convivencia. La peregrinación jacobea constata que somos capaces de mirarnos a nosotros mismos con honestidad, de sacar a la luz nuestro propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. La peregrinación jacobea ha recogido con hondura, a mi modo de ver, el sentir religioso popular de la Europa cristiana. Más que un continente, es un contenido, como decía Ortega y Gasset, siendo el cristianismo su elemento identificador. Abandonar la tradición jacobea supondría prescindir de una inspiración y ayuda para uno de los mayores retos del presente, la unidad. Nos hace falta desarrollar una nueva gramática cosmopolita de los bienes comunes, agudizar la sensibilidad a los efectos de la interdependencia y pensar en términos de un bien público que no puede gestionarse por cuenta propia, sino que requiere una acción multilateral y coordinada. La verdadera urgencia de nuestro tiempo consiste en civilizar y cosmopolitizar la globalización, en llevar a cabo lo que podríamos denominar una verdadera política de la humanidad. Esto, desde el punto de vista político, implica la búsqueda del nuevo modo de articular el interés público en un ámbito cuya dimensión y significado
apenas conocemos, lejos de toda dominación y unilateralidad. Concluyo diciendo que la Iglesia compostelana sale al encuentro de todos los peregrinos, creyentes y no creyentes, ofreciéndoles su acogida en el amplio atrio de los gentiles, a la vez que los invita a entrar en el espacio sagrado, a franquear el magnífico pórtico de la gloria del Maestro Mateo y a entrar en la catedral para orar, unos a un Dios conocido por la fe, otros al Dios desconocido. Esta Iglesia quiere seguir siendo compañera de viaje para la humanidad, también para nuestra propia humanidad, a veces dolorida y abandonada a causa de tantas infidelidades, y siempre menesterosa de ser guiada hacia la salvación en medio de la densa niebla que se cierne ante ella, cuando se vuelve lánguida la conciencia de la común vocación cristiana, incluso entre los mismos fieles. El fenómeno jacobeo es una llamada a la esperanza cristiana, que no es un ingenuo optimismo basado en el cálculo de probabilidades y que ha de resonar desde la casa del Señor Santiago, mirando hacia arriba y caminando hacia adelante. Esta es la responsabilidad de Santiago de Compostela. Si queremos convertirnos en un factor de construcción y no en parte del problema, debemos entender bien este cambio de época para evitar sucumbir a la tentación de defender o apuntalar las grandes verdades de Occidente al margen del acontecimiento que les dio origen. No hay otro acceso a la verdad que la libertad. Europa fue configurándose en torno a la peregrinación jacobea. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián Barrio. Comienza el tiempo de las preguntas, del coloquio, del debate. Yo animaría a todos los presentes a que realicen alguna pregunta al arzobispo de Santiago. Es una oportunidad extraordinaria porque la mayoría de las preguntas que tenemos aquí son de compañeros de prensa, con lo cual también animo al resto de los asistentes a este desayuno, pues que tenemos la oportunidad de preguntarle directamente a don Julián Barrio. Cristina Pérez, de Radio Nacional de España, le pregunta ¿qué lle parece a liña laica adoptada polo goberno local de Santiago, renunciando, por exemplo, a participar na ofrenda ao apóstolo? Acabo de decir que lógicamente, nuestra preocupación en estos momentos tiene que ser el respeto, diríamos, a la conciencia de las distintas personas que formamos el ámbito social. En este sentido, una cosa es lo que sería mi propio gusto y otra cosa es, diríamos, la comprensión que lógicamente la Iglesia ha de tener en todo momento a todas aquellas personas que conforman nuestra realidad social. Sería esta la clave que podría ofrecer a la hora de interpretar esto que se me ha preguntado. Bueno, recordamos que está presente o alcalde de Santiago, pero estaba mirando usted directamente. Alberto Varela, de la cadena COPE Galicia. ¿A qué cree que se debe el aumento constante de las peregrinaciones a Santiago? Pues yo creo que en esta reflexión que he compartido con todos ustedes, de alguna manera pone de relieve lo que yo considero que es la causa del aumento del número de peregrinos cada vez más acentuados a la tumba del apóstol Santiago. La peregrinación jacobea pone de relieve que nosotros podemos sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Y yo creo que hoy también muchas personas están necesitadas de que alguien
les ayude también en este sentido a sacar lo mejor que tienen dentro de ellas, y la peregrinación jacobea yo creo que ayuda a este respecto. Antón Escuredo, de Nos Televisión, le pregunta: ¿qué opinión ten do pago por entrar nos templos? É xusto cobrarse un de outra diócese? Non conta a Igrexa con ingresos de abondo por esmolas e subvencións institucionais? Ciertamente, claro, hoy podemos ver que la mayor parte de las catedrales que tenemos en España o determinados templos, pues efectivamente cobran una cuota para poder ver la realidad artística de los mismos. Nuestra catedral es distinta. Nuestra catedral, lógicamente, tal como está configurada y en ese servicio al peregrino, nosotros entendemos que efectivamente no sería lo más adecuado el poder cobrar a los peregrinos por su entrada en nuestra catedral. Tendremos que buscar otras formas, tendremos que buscar otros modos, y desde aquí yo hago también un llamamiento a todos los que de una o de otra forma nos puedan ayudar para mantener el esplendor de una catedral que quizás, como la tenemos tan cerca, no la admiramos en la medida en que debiéramos hacerlo. Solamente es necesario salir más allá de los límites geográficos de nuestra comunidad para darnos cuenta la admiración, el respeto que ciertamente se tiene por la belleza, la verdad y la bondad de nuestra catedral. Yo comprendo que en otras diócesis y sus obispos con sus consejeros hayan entendido y puedan ver que es necesario cobrar algo, porque lógicamente el patrimonio hay que mantenerlo, y mantener el patrimonio significa un costo no pequeño. Ahora lo estamos viendo nosotros en esta restauración de nuestra catedral, que sin duda alguna, aunque lleve algún tiempo, yo espero que sea motivo de admiración por las personas que puedan venir en la peregrinación jacobea, y por tantas y tantas otras personas que de una u otra manera pues la visiten como turistas. Bien, pues al hilo precisamente del estado de conservación de la Catedral de Santiago, Pablo Díaz, de la cadena SER, le pregunté: ¿teme que la prolongación de las obras de la Catedral hasta 2020 enturbie o empañe el próximo Año Santo? Nosotros esperamos, tal como me ha comentado pues el director de la Fundación Catedral y el Cabildo de la Catedral, que es muy posible, si no surgen mayores imprevistos, que podamos tener las obras realizadas ya pues a finales del siglo, a finales del año... ¿De qué siglo? ¿De qué siglo? A finales del 2019. Yo espero que sin duda alguna sea esa la fecha en que podamos tener pues la restauración total de nuestra catedral. Bueno, al hilo precisamente de la catedral, de la situación de la catedral, se habla también de estrés de la catedral. No sé si también, bueno, pues convendría conocer su opinión respecto a esta bueno, pues situación que vive la catedral, que algunos expertos dicen que debido a la cantidad de gente que la visita sufre estrés. No sé cómo lo ve usted. Bueno, parece que el estrés siempre, cuando hablamos de estrés, hablamos de las personas. Hablamos de, también podemos decirlo, que los animales sufren ese estrés, pero parece ser que también la piedra sufre ese estrés. De alguna forma, la piedra, entre comillas, es una realidad también viva, entre comillas. Y eso conlleva el que, bueno, se pueda hablar de alguna forma, dada la aglomeración, por otra parte, gracias a Dios, de peregrinos que estamos teniendo, pues eso pueda incidir. Todo eso también nos está llevando y nos llevará pues a hacer un análisis, una reflexión de cómo podemos, de alguna forma, hacer que, bueno, siendo primordial que los peregrinos sean atendidos, pues puedan ser acogidos en nuestra catedral todos, pero no a la misma hora y no en los mismos actos.
vamos a ver si somos capaces de lograrlo de cara a poder evitar ese estrés que sufre nuestra catedral. Bueno, y una de cosecha propia. ¿Le ha invitado al Papa Francisco a venir a Santiago? Invitarlo sí. Invitarlo sí. Lo que pasa es que en este sentido nosotros no podemos olvidar que en poco tiempo hemos tenido varias visitas de los papas a nuestra diócesis. Y bueno, los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal, lógicamente, consideran que tienen los mismos derechos que podemos tener nosotros a que el Papa los visite. ¿Pero va a venir o no va a venir? ¿Espera usted que venga? Pues mire, eso es una cuestión que no le puedo responder porque, claro, no depende de mí. Si de mí dependiera, le diría, va a venir, pero no depende de mí. Pues don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, muchísimas gracias. También agradecemos a don Segundo Pérez López, el deán de la Catedral de Santiago, por la presentación y también la presencia de Fernando Merino, director gerente de Banco Pastor. Y cierra el acto María Pillado, que es directora de Administración de Audasa. Muy bien, buenos días. Yo simplemente quería agradecer a don Julián Barrio su presencia aquí, el compartir con nosotros esas reflexiones sobre la peregrinación y, bueno, también agradecer al resto de las personas presentes en esta sala su presencia aquí, a los copatrocinadores. Ramón, gracias por tu intervención y esperamos poderos ver en próximas reuniones de este tipo que mantendremos con seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.